El sol nacía sobre las colinas de Judea, pero su luz no lograba romper la sombra que los filisteos habían clavado sobre la tierra prometida. 40 años de dominio, ciudades fortificadas como cicatrices en la costa, soldados con armaduras que brillaban insolentes, tributos cobrados en los caminos polvorientos, altares profanados. Israel vivía encorvado, mudo en su propia casa, recordando en susurros los días de Moisés y Josué, como quien mira estrellas lejanas que ya no calientan. En Sorá, una aldea diminuta en las lomas, Manoá, de la tribu de Dan, y su esposa cargaban otra sombra, la esterilidad. Habían renunciado al sueño de un hijo, pero Dios no había olvidado a su pueblo, aunque su pueblo pareciera haberlo olvidado. Fue en un día cualquiera, mientras ella segaba cebada bajo el sol, cuando el cielo cambió de tono. Una figura surgió delante de la mujer, radiante como fuego, con ropas que herían la mirada. El ángel del Señor. La tierra tembló bajo sus pies y el corazón de la mujer golpeó como un tambor de guerra. La voz del mensajero sonó como trueno lejano, pero sus palabras cayeron como lluvia mansa sobre la tierra reseca. Concebiría un hijo, dedicado a Dios desde el vientre, nazareo por vida, sin vino ni bebida fuerte, sin tocar lo impuro, sin navaja sobre su cabeza. A cambio, una fuerza sobrehumana sería el comienzo de la liberación frente a los filisteos, el martillo de Dios contra el yugo de los opresores. Ella corrió a contarlo. Manoá, temblando entre fe y asombro, pidió al Señor más luz, y el ángel volvió. Rehusó banquete, aceptó sacrificio. Cuando la llama subió, el mensajero ascendió por el fuego, dejando a la pareja postrada, atravesada por un miedo santo. Con los meses, el vientre creció, y la aldea empezó a murmurar signos, sueños, un destino que se acercaba. Noche de tormenta, relámpagos rasgando el cielo, viento aullando por las colinas, y el parto, como si la tierra misma pujase. Nació un niño grande, de ojos con brillo extraño y cabello negro abundante, como si su voto ya lo cubriera. Lo llamaron Sansón, pequeño sol, luz prometida en tiempo de tinieblas. La diferencia se reveló pronto. Crecía más rápido, más fuerte, más ágil. A los 5 años levantaba piedras que cansaban a hombres hechos. A los 10 rompía cuerdas gruesas como si fuesen cabello. A los 15 sus puños quebraban madera de un golpe. A veces el Espíritu de Dios lo visitaba como oleadas de poder y todo en él parecía expandirse. Pero con el poder llegó el peso. Sus padres le repetían el voto, el cabello intocado, el vino lejos, lo impuro evitado. Le enseñaban que la fuerza no era de él, sino de la obediencia, que un desliz podría costarle todo. Mientras otros niños jugaban sin conciencia del mundo, él sentía el filo del destino organizar su vida. Había nacido para la guerra. Los filisteos seguían dominando. Sus guarniciones pesaban como grilletes sobre la tierra. Sansón creció sabiendo que tarde o temprano el choque sería inevitable. Se hizo hombre, alto como un pórtico, hombros de puerta, músculos como cuerdas de hierro moviéndose bajo la piel. Su cabello, 7 trenzas negras, le caía a la cintura, signo visible de su consagración. Pero en sus ojos ardía algo más que vigor, una furia santa, sed de justicia, fuego guardado para el día señalado. Cuando el sol estuvo alto y los rumores sobre su fuerza ya corrían como viento entre los hebreos, descendió por las colinas hacia Timná, ciudad filistea en la frontera. Aún no había probado su poder contra el enemigo, pero el destino afilaba su primer cuchillo. En el camino, desde los viñedos, un rugido hizo vibrar las piedras. Un león joven, ya crecido, saltó a la senda. La prueba había llegado. El rugido partió la mañana. Desde los viñedos estalló un león joven, ya hecho, con ojos de brasa y músculos tensos como arcos. Cualquier hombre habría huido.
Sansón se plantó. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre él como un relámpago seco, y la fuerza le subió por los brazos como metal fundido. La bestia voló hacia su rostro y él la tomó en el aire, una mano en la mandíbula superior, otra en la inferior. El zarpazo le abrió la piel, pero no lo soltó. Con un giro brusco, rasgó las quijadas como quien abre un fruto maduro. El rugido se quebró en un suspiro y el cuerpo cayó a sus pies. Nadie lo vio. Sansón siguió su camino hacia Timna con un secreto entre las manos y en el alma. No era fuerza suya, era fuego prestado. Semanas después volvió por la misma senda, esta vez acompañado por sus padres. Había decidido tomar por esposa a una mujer filistea de Timná, unión que Manoá miraba con recelo, aunque Dios torcía caminos para enderezar destinos. Pasaron junto al lugar del combate y Sansón se desvió a mirar la carcasa. El sol había blanqueado los huesos. Entre las costillas, un enjambre había hecho su casa. Miel dorada colmaba el hueco de la muerte. Sin tocar lo impuro, para no romper su voto, tomó el dulce con un palo y probó. El sabor fue nítido, como una revelación. Guardó parte para sus padres sin revelar el origen. En su mente, la imagen se volvió flecha, dulzura nacida de la fuerza que devora. Un mensaje cifrado para un tiempo preciso. Llegó el día del banquete nupcial, 7 jornadas de vino, música y risas en casa de filisteos orgullosos. Le asignaron 30 compañeros, hombres de pecho amplio, acostumbrados a burlarse de hebreos encorvados. Sansón, abstinente por voto y ardiente por destino, les habló con voz que llenó el salón. Propondré un enigma. Si lo resolvéis en los 7 días, os daré 30 túnicas y 30 mudas. Si no, me las daréis vosotros. Aplausos, golpes en la mesa, desafío aceptado. Y proclamó el acertijo que atravesaría los siglos. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. El silencio cayó primero como sorpresa, luego como inquietud. Los hombres se apartaron en grupos, susurraron metáforas de caza, guerra, cosecha, nada encajaba. El segundo día, rostros tensos. El tercero, orgullo herido. Al cuarto, miedo a la pérdida y a la humillación. Se inclinaron entonces por el camino torcido. Presionaron a la mujer. Arráncale el secreto, amenazaron, o quemaremos la casa de tu padre. Ella lloró, acusó, suplicó a Sansón, si me amas, dímelo. Días de lágrimas y caricias, reproches y besos, hasta que la insistencia horadó la roca. Sansón cedió, habló del león y la miel, de la dulzura nacida de la muerte. El 7º día, poco antes del plazo, los 30 se presentaron con sonrisa prestada. ¿Qué es más dulce que la miel y qué más fuerte que el león? La traición le golpeó el pecho como hierro frío. Sus ojos ardieron y su respuesta fue cuchillo. Si no hubierais arado con mi novilla, no habríais descubierto mi enigma. En ese instante, el Espíritu de Dios se abatió sobre él con filo de juicio. Sansón partió hacia Ascalón, ciudad fuerte de los filisteos. Entró como tormenta, derribó a 30 hombres, los más ricamente vestidos, y les arrebató las ropas. Volvió, arrojó las prendas a los pies de los tramposos y se marchó a la casa de su padre, dejando a la esposa atrás. Pasaron los meses y Sansón, aún inflamado por la traición del enigma, tomó un cabrito y bajó a Timná con intención de reconciliarse con su esposa. El aire olía a cosecha madura, los campos dorados prometían abundancia, pero al llegar el suegro le cerró el paso con palabras que cayeron como piedras. La entregué a tu compañero, pues pensé que la habías despreciado. Toma mejor a su hermana menor, más hermosa que ella. Fue como arrojar aceite a un volcán. Sansón, traicionado 2 veces, miró los trigales y juró que esta vez su golpe caería directamente sobre la nación enemiga. Ahora no seré culpable del mal que les haga, tronó su voz,
y salió de la ciudad como un huracán. En los campos cazó 300 chacales salvajes, rápidos y escurridizos. Los emparejó por las colas y ató entre ellas antorchas encendidas. Cuando el sol caía y la penumbra extendía su manto, soltó la jauría de fuego. Los animales corrieron enloquecidos, atravesando trigales, viñedos y olivares. Las llamas se levantaron como lenguas de juicio, devorando en horas el trabajo de todo un año. El fuego consumió desde los linderos hasta los graneros, dejando un paisaje de cenizas. El rugido de la cosecha perdida fue grito colectivo de hambre y ruina. La humillación no era simbólica, era económica, mortal, devastadora. Los filisteos, al saber la causa, se volcaron contra la familia de su exesposa, cumpliendo irónicamente la amenaza de la boda. Quemaron vivos a ella y a su padre. Cuando la noticia alcanzó los oídos de Sansón, una mezcla de dolor y furia lo desgarró. No la había amado como debía, pero era su mujer. Ella murió atrapada en la maquinaria de un odio mayor, usada primero como peón y después como sacrificio. Sansón respondió con violencia sagrada. Se lanzó sobre los filisteos y mató a muchos, en combate abierto, hasta que sus manos se cansaron de tanta sangre. Luego se retiró a una cueva en la roca de Etán, buscando refugio. Los filisteos no podían tolerar semejante afrenta. Reunieron un ejército y subieron contra Judá. El temor paralizó a los hebreos, que durante 40 años habían aprendido a obedecer a sus amos. 3000 hombres de Judá marcharon hasta la cueva de Etán. No llevaban ánimo de batalla, sino cadenas para entregar a su propio libertador. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros?, le reprocharon. Sansón los miró con amargura. Solo hice con ellos lo que ellos hicieron conmigo. Le pidieron que se dejara atar. Él, para no derramar sangre de hermanos, aceptó, pero hizo jurar que no le matarían. Lo amarraron con cuerdas nuevas y lo entregaron a los enemigos. En Lehi, los filisteos celebraron la captura. Gritos de triunfo llenaban el aire. Pero cuando se acercaron, el Espíritu del Señor descendió de nuevo. Las cuerdas que lo sujetaban se deshicieron como lino quemado. Sansón miró alrededor y halló una quijada fresca de asno. La alzó como si fuera un arma divina y se convirtió en tempestad de carne y hueso. Golpe tras golpe, los enemigos caían como espigas bajo la hoz. Cráneos partidos, armaduras destrozadas, lanzas quebradas, el campo se cubrió de cadáveres. Cuando terminó, 1000 filisteos yacían en la tierra. Sansón levantó la quijada y gritó: «Con la quijada de un asno he amontonado montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres». Después del furor vino la sed, sed que rozaba la muerte. Clamó al Señor, temiendo morir tras la victoria, y Dios abrió un manantial en la roca de Lehi. Sansón bebió, recobró el aliento, y supo que no estaba abandonado. El lugar fue llamado Ramat Lehi, la altura de la quijada. Desde ese día, su nombre se volvió leyenda y pesadilla. Los hebreos contaban con esperanza, los filisteos con terror. El martillo de Dios había caído con tal estruendo que la tierra misma parecía temblar bajo sus pasos. Y sin embargo, el destino de Sansón no estaba concluido. Aún quedaban pruebas más ardientes, donde su mayor fuerza se enfrentaría a su mayor debilidad. Gaza, bastión filisteo, alzaba murallas gruesas como promesas de hierro y portones de madera maciza reforzados con bronce. Nadie entraba ni salía sin permiso, hasta que una noche su nombre fue pronunciado en susurros por los guardias. Sansón había llegado. No venía con ejército ni pendones. Venía solo, con la insensatez peligrosa de quien cree que la fuerza es un escudo eterno. Buscó el calor breve de una prostituta y se tendió a dormir en la ciudad enemiga. Los espías corrieron con la noticia. Comandantes, arqueros y lanceros tomaron posiciones.
Al amanecer lo atraparemos, decidieron. Cerraron los portones, reforzaron las bisagras, desplegaron sombras. Todo Gaza se contuvo como un resorte. Pero el hombre que habían cazado tantas veces en sueños despertó a medianoche. Algo, instinto de guerra o soplo divino, lo puso en pie. Miró por la ventana y vio la emboscada. Hombres en los tejados, esquinas con acero, el portón sellado. Sansón sonrió sin alegría, no huiría por callejones, no alzaría barricadas. Haría de la trampa un trofeo. Caminó hacia la puerta principal con la calma de quien entra en su propia casa. Los guardias, al reconocer la silueta, gritaron la alarma. Arqueros tensaron cuerdas. Era tarde. Sansón ya tenía las hojas del portón entre las manos. No solo la madera, también los postes laterales y la tranca que coronaba el marco. La obra de artesanos expertos, diseñada para resistir arietes y asedios, pesaba como carretas cargadas. Entonces el Espíritu del Señor lo cubrió como un manto de fuerza. Sansón arrancó de cuajo el sistema entero de la puerta. La madera crujió como si gemiera. El bronce se dobló. Los pernos saltaron de sus encajes. Se lo echó al hombro y empezó a andar. Detrás de él, la ciudad sin puertas quedó desamparada como una casa sin cerradura. Los filisteos, primero paralizados por el espectáculo, salieron a perseguirlo entre gritos incrédulos. ¿Cómo se persigue a un hombre que camina cargando una muralla? Sansón subió la loma que mira hacia Hebrón, kilómetros de piedra y polvo, sin vacilar. El portón de Gaza se convirtió en estandarte, el peso en humillación pública. La noche se abrió en dos. De un lado, la soberbia rota del imperio. Del otro, la risa amarga de un juez que confundía victoria con impunidad. Al amanecer, el portón descansaba en la cumbre como monumento. Los viajantes lo mirarían durante años y contarían a sus hijos. Un solo hebreo desarmó la entrada de Gaza y la plantó en el monte. A la vista de todos, el mito de la invencibilidad filistea se agrietó. En los mercados, las viudas recordaron a sus muertos en ley con un estremecimiento de justicia. En los cuarteles, los capitanes susurraron que contra ese hombre ni 1000 lanzas bastaban. Y sin embargo, bajo el rugido de la hazaña, se oía un rumor que solo los sabios atienden. La fuerza que no se disciplina se convierte en debilidad. Porque esa noche también se reveló otra grieta. Sansón, juez de Israel, buscó en la carne ajena un descanso que no le estaba permitido. No fue su brazo el que falló, fue su guardia interior. El héroe empezó a creer que podía pisar cualquier suelo sagrado o profano sin consecuencia, que su voto era armadura perpetua, que Dios respaldaría cada impulso como si fuera propósito. Gaza fue una victoria absoluta hacia afuera y un aviso silencioso hacia adentro. El enemigo lo entendió antes que él. Si un portón no lo detiene, una mirada podrá hacerlo. En algún valle de viñedos y sombras, una mujer de ojos oscuros preparaba su sonrisa. Su nombre corría como secreto entre los príncipes. Dalila. Donde los ejércitos fracasaron, intentaría la paciencia. Donde el bronce cedió ante los hombros, tal vez la lengua y el abrazo encontrarían la rendija. Y el pequeño sol, cegado por su propio brillo, empezaba a ignorar el crepúsculo que venía. En el valle de Sorek, donde las viñas crecían ordenadas y los olivos daban sombra fresca, vivía una mujer cuyo nombre sería recordado como sinónimo de traición. Dalila. Hermosa, con ojos profundos y voz que acariciaba como vino dulce, pero también astuta, ambiciosa y consciente de su poder. Sansón, cansado de guerras y soledades, cayó rendido a sus encantos. Con ella no era juez ni guerrero. Se sentía hombre, vulnerable, amado. Pasaba noches en su regazo, escuchando canciones suaves mientras ella le peinaba las largas trenzas. Era el paraíso de un cuerpo agotado y de un corazón que anhelaba descanso.
Pero los príncipes filisteos vieron en aquel romance la oportunidad que sus ejércitos nunca habían logrado. Se acercaron a Dalila en secreto y le ofrecieron una fortuna imposible de rechazar, 11.000 piezas de plata cada uno, riqueza suficiente para convertirla en señora del valle. Su misión era simple: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. La mujer aceptó sin vacilar, sabiendo que el amor de un hombre podía ser la llave de su perdición. La primera noche lo intentó con dulzura fingida. «Dime, amado mío, ¿cómo podría atarte para que quedaras tan débil como los demás?» Sansón, todavía cauto, respondió con engaño: «Si me atan con 7 cuerdas verdes aún frescas, perderé mi fuerza». Ella transmitió la información y lo probó mientras dormía. Cuando los filisteos irrumpieron, él rompió las ataduras como hilos secos. Risas, juego, y él creyó que era solo una broma. Pero Dalila insistió. Fingió dolor. «¿Cómo dices amarme si me mientes?» Su llanto se volvió reproche, su ternura, presión. Una y otra vez, Sansón inventó respuestas falsas, cuerdas nuevas, luego sus trenzas tejidas en un telar. Cada vez se liberó con facilidad, pero cada vez la soga invisible del engaño se tensaba más. Dalila no se rindió. Día tras día lo atormentó con lágrimas, palabras dulces, acusaciones y caricias. El hombre que había derribado murallas y matado 1000 enemigos con un hueso de asno se vio cercado por la persistencia de una sola mujer. La fortaleza que resistía ejércitos se quebraba ante la necesidad de sentirse amado. Su espíritu se cansó de la presión y en un momento de debilidad abrió la puerta que jamás debía. «Nunca pasó navaja sobre mi cabeza», confesó con voz grave. «Soy nazareo desde el vientre de mi madre. Si me rapan, mi fuerza me dejará y seré como cualquier hombre». Dalila supo de inmediato que la verdad estaba en sus palabras. El brillo en sus ojos cambió, de amante a verdugo. Llamó a los príncipes, que acudieron con la plata tintineando. Aquella noche, Sansón durmió sobre las rodillas de quien decía amarlo. Ella acarició sus trenzas por última vez y luego hizo entrar a un hombre que, con tijeras afiladas, fue cortando las 7 cuerdas negras que habían sido signo de su consagración. A cada mechón que caía, el pacto se quebraba y la fuerza lo abandonaba como agua que se escurre entre las manos. Dalila gritó como siempre: «¡Sansón! ¡Los filisteos vienen sobre ti!». Él despertó, confiado en que rompería las cadenas como tantas veces, pero al tensar sus brazos, descubrió con horror que el poder ya no estaba. Su cuerpo era fuerte, sí, pero ordinario. El rugido de su confianza se apagó en silencio. Los filisteos entraron como lobos. Lo redujeron con facilidad, lo golpearon hasta doblar su cuerpo y lo encadenaron con bronce. El martillo de Dios había sido quebrado no en la batalla, sino en el lecho de una mujer. La humillación fue completa. Lo llevaron a Gaza entre gritos de triunfo. Allí lo cegaron con hierros al rojo vivo, arrancando sus ojos. El hombre que había visto a un ángel, que había contemplado la gloria del Señor en batalla, quedó sumido en tinieblas perpetuas. Su sangre corrió por su rostro como río de derrota. Luego lo ataron a la piedra de molino para que trabajara como bestia, girando sin fin, día tras día, en el lugar de esclavos y animales. Y Gaza celebraba. La voz de los sacerdotes proclamaba: «Dagón, nuestro Dios, nos lo entregó en las manos». La nación que tembló ante un solo hebreo, ahora se reía de su caída. Pero en la oscuridad del calabozo, mientras sus manos empujaban la rueda, algo imperceptible empezó a suceder. El cabello de Sansón crecía otra vez. Cada hebra era un recordatorio silencioso de que, aunque el hombre había caído, Dios aún no había dicho su última palabra. El invencible derrotado estaba siendo preparado, sin que nadie lo supiera, para su acto final.
Pasaron los meses, y Gaza aprendió a usar la figura de Sansón como trofeo viviente. Lo exhibían como animal de feria, el gigante reducido a esclavo ciego, el terror de los filisteos convertido en molino humano. Niños lo señalaban riendo, ancianos escupían al verlo pasar encadenado, soldados presumían de haber doblegado al juez de Israel. Pero mientras las multitudes celebraban, algo ocurría en silencio. Sus cabellos, cortados la noche de la traición, volvían a crecer. Cada hebra era un recordatorio del pacto quebrado, y cada día de oscuridad alimentaba su oración. Ya no pedía victorias fáciles ni placeres pasajeros, pedía perdón, pedía propósito. El hombre que había confiado demasiado en su fuerza aprendía, a golpes, que solo la obediencia sostenía el don que lo había hecho distinto. Llegó el día de la gran fiesta de Dagón. Príncipes, sacerdotes y multitudes abarrotaron el templo más majestuoso de los filisteos. El vino corría, la música resonaba, los discursos proclamaban que su Dios había derrotado al Dios de Israel, entregando a Sansón en sus manos. El clamor fue unánime: «Traed a Sansón para que nos divierta». Y lo sacaron de la prisión, guiado por un muchacho encadenado, despojado de visión, pero aún imponente. El rugido de burlas retumbó en las columnas cuando lo colocaron en medio del recinto. Fue obligado a tropezar, a ser humillado como bufón, pero mientras la multitud reía, él oraba en silencio: «Señor, dame fuerza una vez más, aunque muera con ellos». Pidió al joven guía que lo acercara a las columnas centrales. El muchacho ingenuo obedeció. Sansón extendió sus manos y palpó la piedra fría. Supo que aquel era el momento. La fiesta estaba en su clímax. Los príncipes alzaban copas. Los sacerdotes cantaban a Dagón. 3000 personas abarrotaban terrazas y galerías. Nadie imaginaba que el ciego encadenado preparaba su último acto. Levantó el rostro vacío de ojos y clamó, esta vez en voz alta: «Acuérdate de mí, oh Dios, fortaléceme solo una vez más, para vengar mis ojos de los filisteos». El Espíritu del Señor descendió de nuevo, y sus músculos se tensaron como hierro al rojo. Con un grito que desgarró el aire, Sansón empujó las columnas, el mármol retumbó, las bases se quebraron. Por un instante eterno, el templo entero se tambaleó como barco en tormenta. Luego, con estrépito de trueno, todo el edificio se desplomó. Las vigas de cedro se partieron, las piedras cayeron como montañas, el polvo cubrió la ciudad. Miles de filisteos murieron en un mismo instante, incluyendo los 5 príncipes y la élite de su nación. Gaza quedó mutilada de golpe. Y en medio de los escombros, bajo las piedras que él mismo había derribado, yacía Sansón, muerto entre sus enemigos. Los hebreos descendieron más tarde para recoger su cuerpo. Lo encontraron aún con los brazos extendidos, como si en su postura final se aferrara a la misión cumplida. Lo sepultaron en la tumba de Manoá, su padre, y allí comenzó la otra vida de Sansón, la de la memoria y la advertencia. Durante 20 años fue juez de Israel, no por diplomacia ni sabiduría política, sino por fuerza bruta, por golpes imposibles, por victorias solitarias. Fue libertador y a la vez hombre quebrado por su pasión, héroe y advertencia. Liberó a su pueblo de los filisteos, pero cayó por su propia debilidad. Los ancianos transmitieron su historia al fuego de las hogueras. Los niños jugaron a ser Sansón, imitando con espadas de madera el golpe de las columnas. Con el tiempo, su figura se volvió símbolo doble: esperanza y peligro. Recordaba que Dios podía usar a un hombre falible para derribar imperios, pero también que la fuerza sin disciplina lleva a la ruina. Así murió el pequeño sol, en un último estallido que iluminó la oscuridad de su pueblo y quebró el poder filisteo.
Su mayor victoria fue en el instante de su derrota, y por eso su nombre sigue ardiendo siglos después como el de un juez imperfecto, pero inolvidable, que eligió caer con gloria antes que vivir en cadenas.